desarrollando el magisterio urbano, exigiendo mayor presupuesto para una educación de calidad. Entonces, compañero Jorge, ¿cómo está la situación de la lucha del magisterio? ¿Cómo esta semana se retoman las movilizaciones? Bueno, continúan las duras luchas de los trabajadores de educación urbana de La Paz y de Bolivia. En realidad, no ha habido una tregua para nosotros. Simplemente se han desplazado los compañeros del interior para retornar para mañana con un cuarto contingente, ¿no? Y además hacer movilizaciones toda la semana. Aquí en La Paz se tuvieron también dos grandes movilizaciones, tres, martes, miércoles y viernes. Solo el jueves hicimos un gran evento sobre la gestora, donde vinieron muchos sectores, jubilados, y a plantear posiciones sobre qué es lo que se plantea sobre la gestora, ¿no? Esta tarea también se ha dado en el interior, seminarios, etcétera. Porque el viernes 14 de abril, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia realizó una tercera conferencia, como ya lo expliqué la anterior vez, de manera extraordinaria, y se realizó el balance de las luchas del magisterio. Ahora, ahí se ha sostenido pues que el gobierno miente, si no es por un lado es por el otro. Mientras el presidente Arce dice, estamos bien, tenemos economía blindada, estamos dando un paso adelante, etcétera. El mismo vicepresidente lo desmiente y dice, no, no tenemos dinero y tenemos que prestarnos, y etcétera, y nos están boicoteando algunos senadores para hacer leyes. Es decir, por un lado nos dicen que no hay crisis, y por otro, nosotros ya estamos acostumbrados en las 8 grandes reuniones que ha tenido el ministro con los delegados del magisterio urbano, ha planteado de que hay crisis y que no hay dinero y que por eso no puede dar más del 10,8% que es el presupuesto que desde hace tiempo se da a educación. El gobierno no ha dado absolutamente ni un 1%, si quieren, de aumento, nada. Y por culpa de eso, digamos, no pueden ni sostener el crecimiento vegetativo de estudiantes que existe. Los ítems no se pueden dar. En realidad, si los dan, es porque se han jubilado o se han muerto algunos colegas. Y bueno, de ahí sacan esos ítems que los reparten, pero en una escala 10 o 15 veces menor de lo necesario. Entonces, el gobierno está apuntando, ¿no? Justamente como la gestora ya se hace cargo totalmente de los fondos de pensiones de los trabajadores, está viendo, ¿no? Que hay un dinerito que podría utilizar, digamos, para paliar un poco la crisis que tiene. Y esa es la desconfianza de los trabajadores, ¿no? Y hay una confusión, pues la derecha prefiere que siga en manos de las FPs, es decir, de las empresas privadas, el dinero de los jubilados. Nosotros no estamos con esa posición como Magisterio Urbano de que se mantenga o que haya estado administrada por la empresa privada. Pero también la empresa estatal, sabemos lo corrupta que es, y eso depende mucho de los gobiernos. Pero el MAS es campeona, pues, en demostrar la corrupción que tiene. ¿Dónde está el fondo indígena? Arce ha sido, el actual presidente, ha sido, pues, el ministro de Economía y ha firmado serios compromisos sobre a dónde van los fondos, por ejemplo, del fondo indígena y otro tipo de proyectos que habían, y sin embargo, han desaparecido esos fondos prácticamente y no se devuelven, ¿no? No vuelve a entrar al Tesoro General. Se hacen grandes perdonazos, entre güeyes no hay jornadas. Entonces, no, así se ha ido desangrando la economía del país, que es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, el magisterio ha planteado de que
se torna con su cuarto contingente para el día de mañana, 24 de abril, exigiendo como siempre más presupuesto para educación, más ítems, aumento salarial acorde a la canasta familiar para todos los trabajadores, no solo de educación, y además la administración mayoritaria de los trabajadores en la gestora, ¿no? Como una garantía para que no haya uso y abuso de los fondos en función de ningún gobierno de turno. Ese no es dinero del Estado, es dinero de los trabajadores. Y eso tiene que quedar bien claro. Y nosotros tenemos que decidir pues sobre ellos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Etcétera, ¿no? También esta semana, que entrante es clave para el magisterio, toda vez que se supone que el 1 de mayo, perdón, el 1 de mayo, que es día en homenaje a los trabajadores, el gobierno generalmente hace algunos decretos, ¿no? Y en esos decretos seguramente va a haber el decreto de aumento salarial. La Central Obrera Boliviana, los dirigentes, entre comillas, han planteado 10% de aumento. Y el gobierno ha respondido de que estaría dispuesto a dar el 1.5% de aumento salarial. Y entonces esa es una burla, ¿no? Una total burla a los trabajadores. Sin embargo, los empresarios ni siquiera eso quieren dar y han dicho que no podemos dar nada, etcétera, ¿no? Y otra vez se muestran las contradicciones y la bravuconada nomás de los dirigentes de la COP, que deben estar recibiendo chicotazos del gobierno. ¿Cómo vas a plantear 10%, etcétera? Para nosotros, como magisterio, planteamos que por lo menos recomponer la canasta familiar, todo lo que se ha perdido, todo lo que el salario ha perdido en su poder adquisitivo, ¿no? Debería calcularse en función a lo que se requiere, a lo que requiere una canasta familiar, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta es una lucha un poco eterna y que posiblemente cuando realmente un gobierno sea de los trabajadores, se podrá repartir realmente de esa manera, planificar de esa manera la redistribución de la riqueza, etcétera, ¿no? No hay confianza con ningún gobierno burgués, tampoco burguesía azul, que se nos dé en esa posibilidad. Pero el 1.5% realmente es una burla. Llega prácticamente a 30, 40, 50 bolivianos de acuerdo a la categoría que tienen los maestros, ¿no? Y eso por día son casi 2 pesos, 2 bolivianos, que para empezar, un almuercito que costaba 10 bolivianos ahora cuesta 13, 14, 15, ni para recuperar el precio del almuerzo. Entonces, realmente, este presidente que una vez dijo que con 100 pesos se puede solucionar el problema del aumento de la canasta familiar, y se le ha desafiado a que un mes viva con el maestro, con el sueldo de un maestro, y nunca nos ha contestado. Son bravuconadas de los gobiernos, ¿no? Bueno, y también se ha considerado pues iniciar una nueva huelga de hambre con los dirigentes del Magisterio Nacional y de las 31 federaciones, y además no se ha despreciado, no se ha descartado el volver a movilizarse mediante un paro, porque como ya se hizo el paro de 24 horas, ha vuelto también se hizo el paro de 48 horas, y vuelven a sonar ecos de las bases en el sentido de que se requiere ir al paro de 48 horas y tal vez a la huelga general indefinida. Seguramente esta semana va a ser de mucha lucha, seguramente se va a esperar en qué termina esta situación con el discurso del 1 de mayo del presidente, y después también tomaremos medidas que el caso aconseje. Los trabajadores de educación rural de Bolivia, que cada vez cuentan con más apoyo de otros sectores, ¿no? Eso como informe. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, todo el respaldo, todo el apoyo y la solidaridad a la lucha del magisterio urbano. Bueno, es importante. No, realmente es una lucha muy importante. Como dices, es la cuarta, ¿cómo sería? La cuarta caravana, la cuarta delegación o conjunto, la cuarta llegada de delegaciones, ¿no? Un contingente de delegados, ¿no?
no solo representantes, sino son delegados de base que vienen a luchar, ¿no? Algo que nos ha extrañado y que olvidaba decir es que, sin embargo, la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia ha hecho un convenio con el gobierno, con el Ministerio de Educación. Pero si recordamos, en los anteriores programas hemos mostrado con mucha alegría, incluso se sacó en nuestra prensa, la unidad que había entre el Ministerio Urbano y Rural, ¿no? Y prácticamente nos han abandonado en esta lucha, han hecho un convenio por su parte y nos deja susceptibles, ¿no? A muchas malas interpretaciones o buenas que quieran haber al respecto. Pero nosotros, digamos, han defraudado la confianza que habíamos hecho, que habíamos depositado en el Magisterio Rural para una lucha conjunta. Y bueno, justamente vamos a hablar de esa situación porque el Magisterio Rural está, bueno, está saliendo a movilizarse nuevamente, ¿no? Bueno, obviamente no se dio, no se mantuvo esta unidad y la movilización conjunta de ambos sectores, esa división que hay, que incluso es un poco artificial, pero de todas formas el